Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano para estudiar y profundizar la lectura del Evangelio del próximo domingo. Hoy, como todos los viernes, vamos a profundizar, a estudiar, a comprender este Evangelio tan hermoso que nos presenta la liturgia para el próximo domingo, que encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículos 25 al 33. Es un evangelio bastante desafiante para toda la experiencia de fe nuestra, pero también es un evangelio que nos deja una gran riqueza y una gran misión a todos nosotros que nos hacemos discípulos y misioneros del Señor. Para profundizar y ahondar en este texto bíblico, nos está acompañando Elizabeth Rodríguez. Elizabeth, bienvenida, qué alegría que estés nuevamente con nosotros. Ivonne, muchas gracias, un saludo para ti, también para todos los oyentes. Para mí también es de mucha alegría poder estar nuevamente contigo en este espacio. Elizabeth, te propongo si hacemos la lectura del texto y luego tú nos das esas pautas para poder ahondar en él, navegar en este texto tan lindo. Sí, claro que sí, Ivonne. Partamos del texto entonces. Listo. Entonces quiero invitarlos nuevamente a todos a que tomen su texto bíblico, abran en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículos 25 al 33 y profundicemos, escudriñemos en este texto bíblico. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que entren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra de él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Elizabeth, es un texto bastante fuerte, bastante desafiante también para toda nuestra experiencia de fe, y es un texto bastante exigente también para todos aquellos que deseamos darle un sí al Señor. Sí, Ivonne, de hecho estaba escuchando atentamente la traducción que tú tienes, y la traducción que tú has leído suaviza un poco la palabra. Ya vamos a mirar, porque dice: el que no me prefiere, o me prefiere más a mí que a su familia, digamos. La traducción que tengo de Jerusalén dice: el que no odia. Pero bueno, ya vamos para allá, porque sí es un texto bastante fuerte. Entonces quisiera, en un primer momento, si nosotros estuvimos muy atentos y atentas a la lectura, el texto nos presenta tres partes. Es un texto, digamos que no es tan largo, pero sin embargo se logra descubrir fácilmente tres partes, y esas tres partes nos las divide las palabras de Jesús cuando dice: no puede ser mi discípulo. En el versículo 26 termina diciendo: no puede ser mi discípulo. Sería la primera parte hasta ahí. Luego el 27 también termina diciendo: no puede ser mi discípulo. Pero esa segunda parte va acompañada de dos parábolas que nos pone pues aquí el narrador. Y luego en el último versículo, el versículo 33, termina también diciendo: no puede ser discípulo mío. Creo que esa es como el primer detalle que podemos identificar, y es cómo podemos dividir el relato. O sea, en ese sentido vamos a encontrar tres grandes exigencias, justamente por estas palabras de Jesús. Muy bien, Elizabeth, creo que ahí es claro, digamos, como donde finaliza cada texto, y nos pone
o cada parte más bien del texto, y nos pone justamente esa, digamos, como esa afirmación: no puedes ser mi discípulo. Y ahí creo que nos cuestiona profundamente sobre la forma como nosotros tenemos que ser discípulos del Señor. Sí, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Quisiera también, aparte pues de haber identificado estas secciones en las que se divide nuestro relato, que nos marca claramente tres grandes exigencias, quiero hacer una pequeña contextualización literaria también de esta unidad literaria que estamos estudiando, en qué parte del Evangelio se ubica, del Evangelio de Lucas. Entonces es importante recordar que se encuentra dentro de esa sección donde Jesús va camino a Jerusalén. Creo que todos y todas recordamos que los evangelios sinópticos nos dividen el ministerio de Jesús y la vida de Jesús en Galilea en un primer momento, que hace su ministerio y sus alrededores. Luego Jesús se pone en camino hacia Jerusalén, que sería la segunda parte, y luego cuando llega a Jerusalén, lo que hace allí, lo que enseña, y obviamente su pasión, muerte y resurrección. Entonces eso lo presentan los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas nos pone pues esta unidad literaria dentro de ese camino de Jesús. Jesús ya ha salido de Galilea y ha venido enseñando por el camino. Mucha gente lo sigue, incluyendo pues sus discípulos. Él va camino a Jerusalén, y el camino de Jesús a Jerusalén en Lucas es larguísimo con respecto a Marcos y con respecto a Mateo. Va desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, 28. Entonces es larguísimo el caminar de Jesús en toda esta parte. ¿Y qué va a predominar? Porque es importantísimo comentarlo o recordarlo. Va a predominar la enseñanza de Jesús sobre distintos aspectos de la vida cristiana. Entonces, dentro de estos aspectos se encuentran esas enseñanzas sobre los banquetes, que fue justamente el evangelio del domingo pasado. Luego también se encuentran enseñanzas acerca de la misericordia, y se encuentran enseñanzas acerca de las riquezas. Entonces, nuestra perícopa, el capítulo 14, también está dentro de estas enseñanzas que acabamos de decir, que van del capítulo 13 al 17, y está justamente las exigencias del discipulado, ¿sí? Entonces, como para darnos una idea de en qué momento nos encontramos, si se quiere, del ministerio de Jesús presentado por Lucas. Muy bien, Elizabeth. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a ahondar este texto? Bueno, entonces, yo creo que ya así las cosas, y como ya sabemos que Jesús va camino hacia Jerusalén, entonces mucha gente le sigue, ¿no? Ya en el episodio precedente, nuestra unidad literaria comenzó en el versículo 25, pero desde ese mismo capítulo 14, desde el versículo 1, nosotros encontramos que Jesús ha hecho una curación de un hidrópico en sábado. Habló pues de los banquetes y de la actitud en los banquetes del creyente. Ahí hizo como un alto, ¿no? Él venía caminando, pero entró justamente a la casa de alguien para compartir un banquete, y aprovechó esa situación, y entonces hizo un alto en el camino justamente para esto. Pero ya después de eso se levanta y continúa su camino. Entonces, después de eso, él reanuda esa marcha, pero lo interesante es que dice que mucha gente lo sigue. Entonces, yo creo que es una indicación muy interesante del narrador, ahí en el versículo 25, que resalte, no dice solamente que, bueno, y la gente lo seguía, no, sino que dice una gran multitud o mucha gente lo acompañaba. Entonces, uno se preguntaría, creo que es la primera indicación, Ivonne, que me parece interesante resaltar, ¿por qué lo estaba siguiendo tanta gente? Si nosotros miramos, echamos un ojo hacia atrás, Jesús había venido enseñando, y esa enseñanza pues cobraba mucha autoridad entre la gente que lo escuchaba, porque digamos que él era diferente a la enseñanza pues de los fariseos, de los escribas, ¿no? Entonces es esa enseñanza del reino, promete el acceso al reino, que recordemos era tan esperado, y no solamente pues claro, los judíos en primer lugar, que entienden toda la concepción de reino y toda esa predicación de reino donde tiene el acceso, todo el mundo puede entrar, no solamente los judíos. Y si recordamos los destinatarios de Lucas,
del Evangelio de Lucas, pues es gente mayormente venida de otras, bueno, del ambiente grecorromano, digamos, y es gente que ha abrazado la fe. Entonces es interesante porque todo este mensaje es un mensaje de inclusión, es un mensaje de no separaciones, de no, ¿cómo se diría? De no estigmatizaciones, ni por raza, ni por estratos sociales, ni por nada. Entonces mucha gente se quedaba como prendada de ese mensaje. Entonces se animaban porque aquellas personas de la sociedad que eran las menos favorecidas, quizás por sus posesiones o porque son viudas, enfermos, etcétera, pues no eran acogidos. Pero es un mensaje que acoge y eso emociona, ¿no? Entonces se siente incluido, pero no solamente eso, sino que se puede agregar que aparte de sentir, de escuchar ese mensaje de acogida, de amor, también ese mensaje era legitimado más bien por las curaciones que Jesús hacía. Entonces, claro, todo el mundo estaba como prendido de su enseñanza, estaba admirado de su poder de curar, que de alguna manera pues probaba la verdad de todo lo que él venía enseñando. Entonces es interesante, Ivonne, porque esas cosas en un primer momento, pues si me permites la expresión como tan coloquial, pues emocionó a muchísima gente. Entonces es interesante, por eso llamo la atención a ese primer elemento del narrador. Una gran multitud le acompañaba, mucha gente le acompañaba porque había entusiasmo. Había mucho entusiasmo, este es el que nosotros necesitábamos, ¿no? Entonces, no sé, Ivonne, creo que es un primer elemento ahí bastante interesante. Pues me parece supremamente interesante este énfasis que tú nos haces en el texto, porque a veces uno pasa este tipo de cosas desapercibidas, ¿no? Y creo que este es, como diríamos hoy, un elemento de palabra y de obra que conjuntamente se muestran en el texto, y por eso se tiene la acogida de la palabra y la acogida del reino también desde la perspectiva como predica y como anuncia Jesús el reino. Y creo que es un primer llamado de atención también a todos nosotros, ¿no? O sea, ese testimonio de vida, con esto que tú nos dices, esa coherencia entre vida y obra, entre palabra y vida, que nos permita a nosotros también dar un anuncio de credibilidad del Evangelio y de poder también acoger a todas las personas que nos encontramos en el camino, a todas las personas que quieren acoger realmente la fe en Jesucristo, y que no es una acoger de un momento, no sé, muy puntual, ¿no? Como, ay, bienvenido y ya, sino que realmente es hacerlo parte de la comunidad eclesial. Y creo que esto es un llamado bastante fuerte, ¿no? Generalmente nosotros como seres humanos tendemos a estigmatizar, tendemos a excluir porque no me cae bien o porque sí me cae bien, o porque obra tal persona de tal manera y no de tal otra, como a mí me parece que debería ser lo realmente justo, ¿cierto? O lo realmente bueno. Y creo que esta primera parte y este comentario que tú nos haces nos lleva también a nosotros a reflexionar frente a todos estos elementos de estigmatización en la comunidad de fe, y también de coherencia entre vida y anuncio del que hacemos en nuestra cotidianidad. Sí, Ivonne, esa es la lectura que tú acabas de hacer, del comportamiento, si se quiere, o de la enseñanza o del testimonio mejor, del testigo, que en este caso es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces digamos que por un lado eso, y claro, al vivir, al ser coherente, dijéramos, pues mucha gente acoge el mensaje porque puede encontrar ese amor y ese recibimiento y esa acogida. Sin embargo, también es interesante, y claro, ese es el primer paso, y eso es importante, ¿cierto? Y digamos que esa emoción, si se quiere, o esa buena voluntad, ese entusiasmo con que se abraza la fe, también yo creo que por el otro lado nos llama la atención respecto a no basta el entusiasmo, no basta la buena voluntad, porque está bien, nos sentimos acogidos y es bonito, y podemos llegar precisamente por el testimonio, etcétera, pero no podemos quedarnos solamente ahí. Entonces, por eso el versículo 25 también dice
que una gran multitud le acompañaba, pero él volvió su mirada, y cualquiera podría decir, si me permites, no sé, cualquiera podría decir que Jesús pudo haber dicho al voltearse y ver toda esa cantidad de gente, qué éxito he venido teniendo, ¿no? Porque mucha gente me sigue y bueno, qué éxito, ¿no? Sin embargo, Jesús, digamos que esa primera emoción o ese primer entusiasmo es importante, pero Jesús quiere que esa gente, esa gran multitud que le sigue, no se quede solamente y que ha sido prendida por su enseñanza, por su amor, etcétera, no se quede solamente ahí. Porque es que si ellos están pensando en hacerse discípulos suyos, ellos tienen que también entender y recordar que el ser discípulo de Jesús tiene unas exigencias que impone esa dinámica de la fe, unas exigencias que se basan en un largo camino de relación con Dios, con Jesucristo, con el otro, porque es que estamos hablando de una enseñanza de un reino que invita a. Entonces, Jesús quiere que toda esa multitud que le sigue haga un alto en el camino y reflexione si realmente ese primer entusiasmo me alcanza para ser verdadero discípulo del Señor. Y por eso en el versículo 26 comienza con la primera exigencia. Y del versículo 26 dice, recordémoslo, si alguno viene a mí, esta traducción dice y no aborrece, la de Jerusalén dice y no odia, a su padre y madre, a esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas e incluso su propia vida, la primera exigencia, no puede ser mi discípulo. Es un texto que en nuestra cultura, pues, el hecho de que en la traducción sea tan fuerte, o sea, no aborrece o no odia o quiere menos, inclusive, pues para nosotros es contradictorio, como él ha venido enseñando acerca de la misericordia, del amor, de la acogida, y de repente dice que tiene que aborrecer u odiar a su familia, a todos sus vínculos familiares. Entonces es interesante porque tenemos entonces que pensar cuál es la connotación de ese verbo que se traduce como no odia. ¿Cuál sería esa connotación? Porque, claro, podríamos decir que Jesús no está pidiendo realmente odio como nosotros estaríamos pensando, sino que aquí la connotación es de desprendimiento completo, o sea, de renuncia. La connotación de esa palabra que en nuestras traducciones nos suena tan fuerte es de renuncia total, pero para entender esa renuncia, porque todavía sigue siendo fuerte para nosotros, ¿cómo así que debo renunciar a todos mis vínculos familiares? ¿Cómo entender eso? Pues para eso necesitamos ir un momentico al contexto judío del primer siglo para conocer un poquito cómo era la situación de las familias. O sea, donde en ese primer siglo la pertenencia a una familia marcaba la vida, y salirse de ese grupo pues suponía exponerse al ostracismo, ¿no? Entonces, si estamos pensando en una familia judía, estamos pensando que digamos, qué papel desempeñaba, recordemos qué papel desempeñaba la familia judía en la sociedad. Pues, en primer lugar, la familia pues era un lugar de la inclusión de un individuo en un grupo, claro, pero era no solamente padre y hermanos, hijos y hermanos, sino que era más amplio, que era toda una familia nuclear. Y de esa persona que pertenecía a ese núcleo familiar, pues depende también las relaciones que se den entre las personas, las obligaciones, las responsabilidades, el compartir con los diferentes miembros de ese núcleo familiar. Ahí se encontraba o se daba esa máxima expresión de una familia, ¿no? Los hijos dependían de los padres pues estaban a cargo de toda su familia, pero había una relación bien fuerte, pero también es importante pensar que en esos núcleos familiares también cada individuo ocupaba un sitio en el trabajo, porque la familia también era un centro de producción, no tanto de consumo, estamos hablando de familias judías, pero también se constituía en un grupo, dijéramos, que produce también, ¿no? Entonces, esa labor de colaboración, de mantenimiento,
entre ellos, de responsabilidad, de amor, donde también se creaba la identidad. O sea, es que en la familia se creaba la identidad, y como seguimos pensando hoy, pues la familia siempre ha sido el núcleo de la sociedad. Entonces ahí se creaba la identidad, la religión también, la religiosidad, se preservaba la fe, ¿no? Mediante en el caso de los judíos, la circuncisión, la celebración de las festividades, el aprendizaje de la Biblia, pues de la ley, de la Torá, el honor y la supervivencia pues de una familia se preservaban en la medida en que el grupo se mantenía unido. Entonces, cuando nosotros vamos a esos contextos, por ejemplo, de las familias judías, pero si estamos pensando también en cómo era la relación de las familias grecorromanas de ese momento, pues también encontramos que la familia comparte con la familia judía, que es el núcleo de la sociedad. Entonces la familia, en la familia griega, grecorromana, estaba esa figura del padre que se conocía como el pater familia, y debajo de él, si se quiere, estaba pues todo el resto de la familia, y ahí también se cultivaba toda la construcción social que imponía el emperador del momento, ¿no? Entonces el pater familias jugaba un papel muy importante, y de acuerdo al comportamiento de los miembros de la familia, mujeres, hijos, pues se daba el honor también para el pater familias y la supervivencia de la familia, ¿no? Entonces, mira, Ivonne, que conociendo un poco este contexto, entonces nosotros pensamos, el que quiera ser seguidor de Jesús, o sea, carambas, por un lado, digamos que se exigía reevaluar, si se quiere, no sé cómo ponerlo, cómo decir, porque se acoge el mensaje de Jesús, y al acoger el mensaje de Jesús, pues no solamente se acoge la fe, no solamente se acoge esa dinámica de la fe, de ese Dios que invita a la donación, a la entrega, que invita a mirar al menos favorecido, que invita a quitar esas organizaciones jerárquicas, que invierte el valor. ¿Qué era el valor para esas familias grecorromanas? Pues el valor es el que tiene más plata. El valor, mientras que el siervo, el esclavo, ese no, el pobre, en fin, ¿no? O sea, entonces, acoger el mensaje de Jesús, pues definitivamente hacía que ese miembro de esas familias, sea judía o sea griega, tenga que romper esquemas en la construcción social, tenga que romper esquemas en estos valores que la sociedad del momento imponía, y ahora lo que realmente hay que resignificar esa cuestión del valor, porque el valor lo tienen todos. El valor no solamente el padre, el pater familias o el rico de esas familias, sino que el valor también lo tiene el esclavo, el valor también lo tiene la mujer, el valor también lo tienen los niños, el valor también lo tienen todos aquellos que la sociedad ha marginado, digamos. Entonces el que acoge la fe de Jesús y que de alguna manera cambia, porque ya deja de ser politeísta, de resignificar su fe y decir, bueno, ya ahora entiendo que los dioses, aquí la cuestión hay que entenderla de otra forma. Elizabeth, con todo esto que tú nos estás diciendo en este momento, creo que vamos a ir a un pequeño corte, y bueno, creo que nos quedan muchas inquietudes que te haré las preguntas tan pronto regresemos. Y de regreso a su programa Biblia y Comunidad, estamos abordando el texto que la liturgia nos propone para el próximo domingo, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. En la primera parte del programa nos ubicaban dentro del Evangelio de Lucas que este texto del Evangelio está en el camino. Donde Jesús con la gente se dedicó a enseñar aspectos sobre la vida cristiana, y es justamente allí, en esta parte, donde se ubica nuestra perícopa, nuestro texto del Evangelio del próximo domingo. Este texto está también dividido en 3 partes, y cada una de las partes finaliza: si no haces esto, no puedes ser mis discípulos. Entonces veíamos también ese énfasis que Jesús venía haciendo un poco como dentro de esa conducta o esa vida que debe llevar el cristiano, y las exigencias que ésta nos pide para poder realmente ser discípulo del Señor.
Nos ubica también Elizabeth, que en el capítulo 14 veíamos en una primera parte la curación de esta persona hidrópica. Luego miraba cómo Jesús cuestionaba la actitud ante los banquetes, y aquí continúa su marcha, y viendo que tanta gente lo sigue, lo acompaña por el camino, que pues también nos presentaba estas enseñanzas sobre el reino, y Jesús, justamente al ver tanta gente, miraba también cómo poder cuestionar estas personas que lo seguían, para que ellas no se quedaran única y exclusivamente como con la primera emoción, la alegría de ese testimonio de Jesús que predica con obras y con palabras ese reino de Dios, sino que realmente quien lo siga, quien desee ser su discípulo, veíamos que el Señor tiene unas exigencias justamente para ese seguimiento, y una primera exigencia era justamente lo que nos presenta el versículo 26, que habla ya en una traducción distinta a la que yo hice en la lectura inicial. Hablaba de aborrecer a la familia o a miembros de sus familias, o odiar a estas personas, y nos explicaba Elizabeth un poco también esta connotación que tiene el verbo odiar, y es justamente esa renuncia total, o a ese desprendimiento total a unas tradiciones y a unas a unos elementos claves de la identidad de ese ciudadano de la época, del contexto del primer siglo, en un contexto semita o en un contexto judío, donde la familia realmente era la identidad de la persona, le daba el linaje, le daba la tradición, en muchas ocasiones hasta le daba la profesión también de poder continuar toda una vida y un desempeño dentro de la sociedad. Y aquí nos decía Elizabeth, ya finalizando, es como el hecho de seguir a Jesús era prácticamente renunciar a todo ese linaje, a toda esa tradición, a toda esa experiencia, para asumir una nueva identidad, que era la identidad de ser hijo de Dios, del seguimiento a Jesucristo, que podría en muchas ocasiones llevarlo casi hasta la deshonra misma, o ser considerado como deshonra para toda la familia. Y ante esto que nos decía Elizabeth, pues creo que me cuestionaba también muchísimo cómo nosotros podíamos hoy también entender este texto, y cómo podríamos decir ante las circunstancias que somos educados para amar, para obedecer a nuestra familia, que somos educados un poco como para respetar todos estos vínculos familiares, ¿cierto? Ya sea entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, todas estas relaciones que a veces consideramos también en nuestro contexto muy sagradas. ¿Cómo podemos entender esto hoy, Elizabeth? ¿Cómo podemos también sentir que este texto nos habla hoy, si también hemos sido educados para no, como no violentar las relaciones familiares? Sí, Ivonne, es una gran pregunta, Ivonne, porque pareciera en un primer momento que el texto estuviera diciendo: no, usted definitivamente tiene que renunciar a todo su núcleo familiar, alejarse de todo su núcleo familiar, y realmente no es lo que el texto nos quiere decir, porque claro, las familias cultivaban toda una tradición, como tú muy bien lo anotabas, toda una tradición no solamente cultural, sino social también, de la fe, la identidad. Entonces yo creo que a lo que Jesús estaba invitando es a resignificar, dijéramos, esas relaciones, y cómo esas relaciones entre los miembros, aunque no está diciendo que de tajo son malas y que así no es y que ahora les voy a enseñar una nueva manera de hacerlo, sino es cómo se puede resignificar a la luz de Cristo, a la luz del mensaje del reino. Entonces, también sabemos que las sociedades, como hablábamos, la sociedad grecorromana, pues también dentro de los miembros de la familia, la mujer no tenía ciertos derechos, ¿no? Los esclavos no eran tenidos en cuenta, había una jerarquización ahí bastante interesante de patriarcalismo, y había una negación para algunos de los miembros de la familia. Entonces también estaban estas situaciones que el Evangelio
digamos que el mensaje del reino invitaba a resignificar, entonces a resignificar a la luz de Cristo y a la luz de todo ese mensaje. Y de todas maneras eso iba en contra de lo que socialmente se pensaba y como socialmente se había hecho. Entonces, claro, el seguidor de Jesús con su comportamiento se sale un poco de esas reglamentaciones, si se quiere, de esa forma de construir las relaciones. Es que es la cuestión, es la forma de construir, aunque se diga que, por ejemplo, hoy se habla de tolerancia, nosotros encontramos, ¿no?, que hay que tener tolerancia, en fin, y uno dice, pues sí, claro, pero hay que resignificar a la luz del mensaje qué entiendo por tolerancia hoy, qué entiendo por amor hoy. Porque es que, por ejemplo, entre los judíos, si estamos hablando de las familias judías, el amor se daba solo entre ellos. O sea, ¿quién era? Si recordamos, bueno, en Lucas también, amar a tu prójimo, pero ¿quién era tu prójimo? Tu prójimo no es todo el mundo. Tu prójimo son los que comparten contigo tu tradición. Pero entonces resignificar eso, que no es malo amar así de esa forma, pero que ahora con el mensaje del Evangelio tienes que resignificar qué es amar a tu prójimo. Y porque es que tú mismo te tienes que hacer prójimo, porque es que tú mismo, no importa de la raza que sea, no importa del credo que sea, no importa de la tradición cultural que sea, ¿cómo vas a establecer unas nuevas relaciones? Entonces fíjate que aunque como tú dices, hay cosas buenas, porque es que nosotros también estamos siendo levantados en que las familias, sí, con ciertos códigos culturales de las relaciones familiares, no obstante, el Evangelio nos invita a mirar esas relaciones y cómo las estamos construyendo, a partir de qué principios, y resignificarlas. Pero eso implica que hayan cambios. Entonces yo creo que aquí el texto también no nos está diciendo, ya no vuelvas a ver a tu familia nunca más. No. Sí, no te está diciendo, odia a tu esposo, Elizabeth. Sí. Sí. Échalo por seguir al Señor. También ha cogido el mensaje, ¿o si no? Sí, Ivonne, pero es eso, ¿no? Como que el texto nos está diciendo, porque no es que te alejes definitivamente de tu familia, tú como cristiano, no. Tú como cristiano, la familia te va a hacer a un lado. Tienes que estar dispuesto a eso. Pero tú vas a seguir con tu comportamiento, porque si no encontraríamos contradicción con el mensaje del reino, donde también se sigue diciendo honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces tú sí lo vas a seguir haciendo, porque vas a resignificar tus relaciones con la familia, aunque la familia te haga a un lado por el hecho de abrazar esta fe, digamos, pero tú con tu testimonio de resignificación de las nuevas relaciones de amor, de cómo entender ahora honrar a padre y madre, cómo con eso tú puedes ser testimonio para tu propia familia, y aunque tu propia familia no acoja la fe porque no le gusta, porque tiene que hacer renuncias, en fin, lo que sea, de todas maneras va a haber en ti un ejemplo. Y las relaciones, por más que no se quiera, van a ser distintas, ¿no? Por más que no se quiera. Creo que es la forma como vivimos ese amor. Podríamos decir que ya no vamos a amarlo, no sé, porque es mi papá o es mi mamá o son mis hermanos de sangre, entonces los tengo que amar, digamos, como a veces esa metáfora, ¿no? que nos colocan, es que usted tiene que querer a su mamá, usted tiene que, sino que realmente es un amor que se transforma o que se ve a través del prisma del amor en Cristo, y creo que eso le da un nuevo sentido, ¿no? También un sentido más amplio de no tanto de coerción, lo veo yo así, sino más en todo el sentido pleno de la libertad, del amor de los hijos de Dios, que nos lleva también a comprender diversas situaciones y no a querer como unificar o uniformar el amor hacia la familia. Sí, claro, Ivonne, hay una resignificación de lo que entiendes por familia, y sobre todo de cómo se establecen y se tejen las relaciones a la luz de Cristo, ¿no? Con ese mensaje. ¿Cómo tejes las relaciones? Ahora, por ejemplo, tus padres no van a ser una carga para ti, no, sino que ahora tú los ves desde otro prisma, como tú decías, y entonces el honrar a padre y madre no solamente es no contestarles mal, no levantarles la voz, no como esa coerción como tú decías, sino que ahora honrar a padre y madre es verlos con otros ojos, de tal forma que yo pueda hasta las últimas consecuencias velar por ellos.
o hasta sus últimos momentos, velar por ellos, estar con ellos con amor, independientemente de las situaciones que tengan que afrontar en su vejez, darles una calidad de vida, en fin, ¿no? Entonces, fíjate que a eso es que invita. En algunos contextos seguramente, como digo, según los cánones sociales, pues el cristiano tenía que hacer ciertas rupturas, porque si por ejemplo en esas familias que había esclavos y se maltrataban, digamos, aquí el evangelio hay que resignificar cómo tú ves al esclavo. El esclavo es el que tiene valor, no es el amo de la casa. Bueno, todos tienen valor. Aquí la resignificación es el valor, lo tienen todos. Entonces fíjate que sí choca, o sea, sí chocaba, porque eso es lo que Jesús quiere mostrar en esta primera parte que ya hasta ahora estamos en el versículo 26, Ivonne, pero es que es muy importante porque esa es la primera exigencia, o sea, tienes que resignificar todo y estar dispuesto a que tu familia, a que te vea tu familia como una vergüenza porque estás resignificando las relaciones, pero eso implica rupturas sociales, de cómo se están construyendo las relaciones, no solamente entre padres e hijos, porque también la mujer no era tan valorada. Entonces ahora acá, no, la mujer también es valorada, la mujer también tiene palabra, la mujer también puede opinar, la mujer también, entonces hay un respeto que se crea y que eso rompe los cánones sociales. Entonces el discípulo del Señor, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a afrontar lo que se te viene encima, si me permiten coloquialmente, con toda esta resignificación que tienes que hacer en las relaciones familiares. Mira, y esto me llama a mí la atención un poco también frente a todas estas dinámicas sociales que estamos viviendo hoy, ¿cierto? De querer de pronto empoderar, como es el término que está ahora muy de moda, empoderar a la mujer, empoderar a los niños, digamos como empoderar a todo el mundo, pero yo creo que esto no es solamente una dinámica social, esto no debe ser una dinámica, digamos, legislativa, ¿cierto? De que usted, no sé, el gobierno tiene que tener un porcentaje de mujeres trabajando porque si no va en contra de, no sé, de la legislación, en contra de la Constitución colombiana, sino que realmente esto no sea un ejercicio que marque algo, digamos, algo legal, sino que realmente esto sea un ejercicio que venga de la conversión propia del corazón de todos nosotros. Y aquí yo creo que es el gran llamado, porque yo creo que seguir la ley en medio de todo es fácil, ¿no? Es porque es hacer caso, y es hacer caso a lo que la letra dice, ¿cierto? Uh-huh. Pero ¿cómo hacer vida esa letra? ¿Cierto? ¿Cómo transformar realmente las actitudes, no porque no me sancionen, ¿cierto? Sino uh-huh. porque realmente yo reconozco el valor profundo que tiene el otro en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de la sociedad. Sí, claro, exactamente, pero fíjate que eso tiene costos, eso representa costos y eso es lo que Jesús quiere, por eso quiere bajar como ese entusiasmo, que en primer momento el entusiasmo es bueno, porque aparte, pues por el entusiasmo y la buena voluntad, este es el mensaje que yo quiero abrazar, pero también Jesús quiere que ellos hagan un alto en el camino, toda esa gente, y digan, carambas, estoy dispuesto a esto, porque es que tengo que resignificarlo todo, ¿no? Y bueno, es interesante. Es interesante, Ivonne, sí, exactamente. Y creo que ese es el llamado acá. El que quiera ser verdadero discípulo de Jesús, pues tiene que empezar por ahí, ¿no? Hacer un alto y decir, uy, caramba, ¿será que sí soy capaz? ¿Será que sí lo puedo hacer? Porque es hacer, como tú dices, carne el mensaje, ¿no? Y bueno, no sé si avanzamos. Claro, el versículo Elizabeth, 27, porque si no nos quedamos sin saber qué pasó con la torre y con el rey. Exacto. Entonces el versículo 27 inclusive viene la segunda exigencia: el que no cargue con su cruz y venga en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué significa cargar la cruz? También nos tenemos que trasladar al primer siglo, porque la persona que iba a ser crucificada en una cruz literalmente tenía que llevar a cuestas el instrumento donde iba a morir. ¿Y eso qué le significaba? Le significaba para que la sociedad y que quienes lo estaban viendo, primero pues lo iban a ¿cómo se dice?, a señalar, ¿no? Este es un criminal porque mire, va a ser crucificado. Era una vergüenza para todo el mundo, porque su comportamiento no fue el que se esperaba, y entonces va a ser crucificado. O sea, cargar la cruz para ir a morir en esa cruz
eso era todo un lastre social y era toda una estigmatización social impresionante, de manera que metafóricamente Jesús aquí está diciendo también que el que quiera ser su discípulo, pues tiene que negarse a sí mismo, en primer lugar, ¿no? Cargar con la cruz es hacer una negación, una renuncia también a la propia vida, que ya también lo dijo el versículo anterior, no solamente decía que como dijimos, a todos esos lazos familiares, sino dice incluso a su propia vida, y completa aquí con el 27, el que no cargue con su cruz. Entonces también es el que esté dispuesto primero a negarse a sí mismo, y si se niega a sí mismo y no vive para su propio beneficio, sino que empieza a vivir una vida en donación, en entrega, en salida por el otro, pues también rompe de alguna manera ciertos cánones sociales de diferenciaciones, de estratos, en fin, todo eso. Entonces también se convierte en una vergüenza para la sociedad. Entonces, pero el que esté dispuesto a cargar con su cruz, a negarse y a empezar a resignificar también todo su rol dentro de la sociedad, pues para algunos va a ser causa de ¿no? Para algunos que los van a estigmatizar, porque por ejemplo, actualicémoslo como tú lo estás haciendo, y por ejemplo, un verdadero creyente que entre a trabajar a X parte y que de repente la dinámica de esas relaciones es que tú recibas cierto soborno, cierta platica y me ayudas ahí, etcétera, ¿no? Pero eso no pasa aquí, Liz. Dime. Eso no pasa aquí. No, eso no, fue que eso se me es en otro apenas. país. Sí, solo es que se me vino al pensamiento, pero sí, el que es capaz de decirle no a eso, pues está negándose a su propio deseo de decir, uy, ¿cómo me puedo enriquecer de manera tan fácil? O sea, me niego a mí mismo, pero también soy capaz de decirle al otro, yo no lo voy a hacer. ¿Y eso qué le va a ocasionar? Pues le va a ocasionar probablemente que lo echen, depende de donde se esté, le va a ocasionar que se le cierren puertas en tantos lugares, en fin. Entonces, el que no sea capaz de cargar con esa cruz, tanto personal como social, ese no puede ser mi discípulo, ¿no? Entonces mira que es interesante porque esta seriedad de ser discípulos del Señor realmente es la seriedad de un compromiso, y ese compromiso frente a estas condiciones se ilustra con las dos parábolas que siguen, Ivonne. Una habla de una torre, si me permite rápido la leo, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? O sea, primero, antes de construir, ¿no? Y si ve que tiene lo necesario para terminarla, pues lo hará. Dice, no sea que una vez echados los cimientos no la pueda terminar, y todos los que lo vean se rían de él diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. Y la segunda parábola, que es paralela, que la enseñanza es la misma, dice, o que rey, cuando sale al encuentro de otro a la batalla, no se sienta primero y medita que él tiene 10,000 hombres, y medita si puede enfrentarse al que viene contra él, que viene con 20,000. Y más bien, en vez de salir porque pues la tiene perdida, puede decir, mejor, él está lejos todavía, mejor le voy a mandar una delegación para pedir condiciones de paz. Entonces, estas dos parábolas, en el fondo, son paralelas y tienen la misma enseñanza. Porque con estas parábolas se está ilustrando las exigencias anteriores. O sea, si usted quiere ser, o sea, el seguimiento de Jesús requiere renuncias, requiere ser capaz de afrontar. Entonces, ojo, haga un alto en el camino, pongan una balanza si usted está dispuesto a todo lo que hemos dicho, ¿no? Si usted está dispuesto, si usted se siente capaz y no sea irreflexivo, no sea indeciso, porque si usted comienza el seguimiento de Jesús y en el camino se da cuenta que hay exigencias de negación, si usted considera que no va a ser capaz de eso porque le gusta lo que la sociedad le ofrece, como se lo ofrece, y si usted considera que no, mejor no emprenda la tarea, porque usted se va a retirar y va a hacer el hazmerreír, si se quiere, de las personas que están a su alrededor, porque ¿cómo lo van a catalogar? Lo van a catalogar de irreflexivo, lo van a catalogar de indeciso, lo van a catalogar inclusive va a perder el honor, ¿no? Va a perder el honor porque va a hacer prueba de la insensatez, de que me emocioné y el mensaje me atrajo, sí, qué chévere, y él sana, y él cura, y aparte de eso el mensaje, pero es que seguir a Jesús, que todos comenzamos por ahí, pero también es cierto que estamos llamados a reflexionar, porque no solamente es acoger
el mensaje de buena voluntad, como decíamos al principio, sino que también es qué tanto estoy dispuesto a realmente dar un testimonio como Jesús lo hizo, porque es que Jesús es el paradigma. Jesús fue un paradigma donde rompió tantos cánones, donde resignificó tantas cosas, las relaciones, donde dio toda su vida, o sea, donde toda su vida fue una vida de donación, una vida de negación por amor al otro, por favorecer al otro, tanto que fue a la cruz. Y la imagen, la metáfora de la cruz también es, inclusive si usted tiene que ir al martirio literal o no, pero ¿qué significa todo eso? Entonces, antes de ser mi discípulo, eche lápiz, como se diría coloquialmente, eche lápiz. Y las parábolas invitan a que toda esa multitud que le está siguiendo reflexione, porque también es sapiencial. Las parábolas están dentro de la sapiencialidad que invitan a la reflexión, que invitan a hacer un alto en el camino. Y Ivonne, es muy retador. Yo creo que es muy retador este mensaje del Evangelio para nosotros hoy. Elizabeth, ya se nos agotó el tiempo, pero me voy con algo muy interesante, y es esa reflexión que tú nos hacías sobre el asumir la cruz. Creo que estamos llamados a vivir esa experiencia del reino hasta la muerte, o sea, de asumir esa tarea que tenemos para llevar a cabo esa gran realidad del proyecto de Dios, que es el reino de Dios hecho vida en la vida de cada uno de nosotros, y cómo nosotros también tenemos que medir nuestras fuerzas para saber si realmente somos capaces de comprometernos en la construcción de ese reino hoy y ahora, como nos está invitando el Señor permanentemente. Elizabeth, muchísimas gracias por todo esto que nos enseñas, porque creo que nos dejas con una gran inquietud y nos dejas también con pensando y replanteando también nuestro ser cristiano hoy. Elizabeth, mil gracias. Ivonne, a ti muchísimas gracias y un abrazo para todos y para todas. Y para todos ustedes, mil gracias por estar en sintonía en este su programa Biblia y Comunidad.